El fanatismo es algo que se encuentra presente en todo momento, ya sea en obras literarias, videojuegos, películas o series, o hasta celebridades. Siempre va a haber gente que se considera aficionada de cierto producto, a su vez creándose comunidades donde se le rinde tributo a dicha cosa del cual son fanáticos. No obstante, bien sabemos que hay personas que desarrollan un fanatismo desmedido, lo cual puede hacer que se vuelvan gente violenta si se trata de defender a dicha obra que ellos alaban, o lleguen a realizar actos macabros en contra de otras personas, y los siguientes personajes llevan esto al siguiente nivel. Ed216, de la creepypasta del mismo nombre, y Lamiloud, también de la creepypasta del mismo nombre. Antes de empezar, como ya se habrán dado cuenta, esto es un remake a un versus viejo, el cual estoy realizando debido a que el canon del personaje de Lamiloud se ha actualizado, y su secuela ya no forma parte del canon del personaje, por lo que ahora en este versus contabilizaremos su primera creepypasta, la cual es la única canónica. Y otra cosa, hoy no me encuentro realizando este video solo, nuevamente tenemos un invitado en el canal, y es nada más que Gaitero Rexto. Preséntate, amigo. Buenas giles, aquí el ex fanático de Pumpkin Night en esta cosa del canal, y como dijo el ruso, andábamos de colaboración en este versus de los fans más normales de las caricaturas, versus que lo tenía en la mente como hace... Pero bueno, al menos en este remake sí lo podríamos hacer. El Rusei dará la parte del fan más capo, y yo la fan más pendeja posible. Ahora sí, iniciemos. He terminado con Rolf. ¿Cuál es el siguiente? La identidad de la persona detrás del usuario de Ed216 se desconoce completamente, pero sabemos que es un usuario aficionado a la serie Ed y Eddy. Su fanatismo lo llevó a crearse una cuenta en un foro de caricaturas donde hablaba de la serie, siendo bastante activo en dicho foro, pero creando publicaciones algo sospechosas. Dichas publicaciones no eran más que encuestas, donde participaban diferentes personajes de la serie. Ed216 recopilaba una serie de imágenes y vídeos del personaje ganador de la encuesta para sus fans. Dichas imágenes y vídeos contenían pistas en momentos claves de estos, pistas las cuales estaban bien ocultas en el material, y que al juntarlas todas formaban un enlace a una página de la Deep Web. En dicha página, Ed216 hacía directos en los cuales asesinaba a personas disfrazadas de los personajes de la serie. La última transmisión de Ed216 sería el vestido del personaje de D, y siendo brutalmente asesinado por un grupo de 3 mujeres vestidas de las hermanas crueles de la serie animada. Luego de asesinar a de 216, una agarra la cámara y dice lo siguiente antes de enfocar al cadáver del asesino. ¿Alguna vez se preguntaron qué hay debajo del gorro de D? En donde mejor podemos apreciar la fuerza de este personaje, es cuando hace uso de armas blancas. Ha logrado abrirle el estómago a la cosplay de Sarah usando un cuchillo, para posteriormente arrancarle sus órganos y mostrarlos a la cámara. Pudo despellejar a una de sus víctimas mientras ésta seguía viva. Al hombre vestido de Honey lo asesinó, dándole múltiples golpes con una tabla de madera, realizando una hazaña similar con Kevin, golpeando a la víctima con un tubo de metal extraído de una bicicleta para luego rematarlo de un disparo, y el poder someter a una de sus víctimas para luego introducirla en una olla grande. Las crueles en la ejecución de de 216 portaban diferentes armas blancas, una de ellas tenía un martillo, otra un bate de béisbol, y la última un tubo metálico, y con estas armas las 3 empezaron a golpear a Ed216 en su cuerpo, el cual solo se reía sin verse afectado por los golpes, aún teniendo en cuenta las armas con las cuales estaba siendo golpeado, él solo se reía, hasta que las mujeres empezaron a golpearlo en la cabeza, momento donde Ed216 murió por obvias razones, pero en ese corto instante donde resistía los golpes en su cuerpo, nos demostró que es muy tolerante a ataques físicos. Su velocidad se desconoce realmente, puesto a que no tiene hazañas en este apartado, ya que se menciona que todas sus víctimas estaban sometidas en el momento de sus ejecuciones, por lo que la velocidad de Ed216 sería como máximo la de un humano promedio. A pesar de estar medio loco, es un tipo muy inteligente, pues era capaz de esconder las pistas en los vídeos e imágenes de muy buena forma, tanto que el protagonista admite que esos acertijos eran los más difíciles que había visto en su vida.
tiene conocimientos en el secuestro de las personas y en cómo esconderse de la policía, ya que durante meses el tipo no era descubierto o arrestado, aún sabiendo que llegó a secuestrar a 8 personas para sus transmisiones. En su equipamiento porta un cuchillo de cocina, con el cual asesinó a Sarah, una tabla de madera, utilizada para matar a Honey, un tubo metálico con el cual mató a Kevin, un látigo con el cual torturó a Ed, y una pistola ordinaria. She likes to shake her ass, she climbs into the beach, she likes to pull my hair when I'm naked. Sé que la idea no te gusta para nada, pero sé que cambiarás de parecer cuando formes parte de mi familia. A diferencia de su oponente, Lamy tiene un origen claro y desgarrador. Desde pequeña, sufrió bullying y maltratos en el orfanato donde creció. Harta de los abusos, un día terminó con la vida de uno de sus agresores y decidió escapar, comenzando una vida solitaria y miserable. Tiempo después, fue adoptada por una familia donde su nuevo padrastro trabajaba en Nickelodeon. Fue entonces cuando su vida tomó un giro aún más perturbador, al obsesionarse con la serie de Love House. Para ella, el programa representaba lo que siempre deseó, una gran familia unida, lo que la llevó a crear su propio canal llamado Lamy Lotus, y a imitar obsesivamente a las hermanas de la serie. Sin embargo, su padrastro comenzó a incomodarse con su extraño comportamiento. Con el tiempo, la relación entre ambos se volvió cada vez más tensa hasta que, tras un fuerte altercado, intentó castigarla y llevarla a su habitación a la fuerza. Fue en ese momento cuando Lamy lo empujó por las escaleras, matándolo al instante. Creyendo que su destino estaba sellado, la joven tuvo la macabra suerte de engañar a los oficiales, haciéndolos creer que llegaron ladrones y fueron los culpables de la muerte del señor. Sin nadie que la detuviera, asesinó también a su madrastra, quedando nuevamente en absoluta soledad. Pero esta vez, Lamy tenía un propósito: convertir su obsesión en una realidad macabra. Su retorcido objetivo se convirtió en secuestrar y asesinar personas para disfrazarlas como las hermanas Lowe, recreando así la familia perfecta que tanto anhelaba. Así nació la fanática más atroz del peli blanco con más hermanas, una admiradora convertida en una pesadilla viviente. Empezando de sus apartados físicos, en fuerza desde pequeña, Lamy demostró una fuerza sorprendente para su edad. Apuñaló a su agresora con unas tijeras en el pecho, asegurando que el corte fue tan profundo que atravesó una costilla. Logró liberarse del agarre de Paul Paredes con toda su fuerza y lo empujó, además de asesinar a su madrastra con una puñalada precisa en el cuello. Ya en los acontecimientos principales, inmovilizó a Diego con un fuerte batazo en la espalda, dejó inconsciente a un adulto con un solo golpe del bate, y pateó una puerta con suficiente fuerza para abrirla. Sin embargo, su mayor hazaña fue arrancar de 2 dientes a la fuerza a las gemelas, a palabras de Diego viendo los cuerpos de las gemelas, teniendo Lamy una fuerza que llegaría a Cleti. En cuanto a resistencia y durabilidad, aunque no posee muchas hazañas es su punto fuerte, Lamy ha demostrado ser sorprendentemente resistente. Desde su infancia, soportó los maltratos de sus agresores en el orfanato, y se curó por sí misma tras ser mordida por un perro. Una pregunta que le paso a tu brazo. Ese no es nada, es que ayer tuve un accidente, fui atacada por el perro de mi vecino, resulta que yo pasé cerca de su casa, el perro no estaba amarrado y me atacó, pero mi vecino logró detenerlo. A tiempo después de eso corrí a mi casa y decidí ir por el botiquín de primeros auxilios, yo me vendé mi mano por mí misma.
Aguantó el empujón violento de Gonzalo, cayendo al suelo con fuerza, pero se levantó furiosa como si nada hubiera pasado. Uno de sus mayores logros en este apartado fue recibir un disparo en la pierna izquierda y, aún así, seguir persiguiendo a los protagonistas sin importar el sangrado. Incluso después de recibir un ataque sorpresa de Gonzalo con un bate de béisbol, que logró inmovilizarla momentáneamente, soportó múltiples golpes en la cabeza, dejando el suelo manchado de sangre, como lo describieron los protagonistas y los oficiales. Sale de ahí, y agarra el bate de béisbol, y fue hacia Susie, y la empezó a golpear varias veces. Cuando ella cayó al suelo inconsciente, Gonzalo no paró de golpearla, siguió con eso hasta que el lugar quedó manchado con la sangre de ella. A pesar de la fractura en su cráneo, Lamy sobrevivió a la golpiza y logró escapar antes de que la policía llegara. Y le respondí, no, eso no pasó, ya que cuando los oficiales revisaron toda la casa, el cuerpo de Susie ya no estaba en esa habitación, y en su lugar, vieron un rastro de sangre, y que terminaba en la parte trasera de la casa. Con eso me da esa sensación de que ella esté viva, y tengo miedo de que algún día regrese. Susie ya ni siquiera vive en la calle donde vivo, pero en las noches me siento observado. Pero aún así me estaré preparando para esperar a esa psicópata fanática de The Loud House. Dejó un rastro de sangre en su vida, pero siguió acosando al protagonista desde la distancia, demostrando que ni siquiera heridas graves podían detenerla, siendo alguien de humano máximo en este apartado. En velocidad, Lamy tiene la capacidad de atacar tanto de frente como por sorpresa, aprovechando los momentos de distracción de sus víctimas. Ha demostrado ser rápida al tomar desprevenidos a sus padres, evitar que Diego se levantara y escapara, y sorprender al vendedor hasta dejarlo inconsciente. También logró escapar con éxito del padre del protagonista, esquivando las rocas que le lanzó y manteniendo una persecución hasta perderlo. Sin embargo, su mayor hazaña en este apartado fue atrapar a Diego y Gonzalo antes de que pudieran escapar, lo que resulta impresionante considerando que ocurrió después de haber recibido un disparo en la pierna, siendo alguien de velocidad promedio. En inteligencia, al igual que su oponente, Lamy destaca en esta área. Fue capaz de escapar del orfanato sin que nadie se percatara, engañó a los oficiales sobre la muerte de Paul, al culpar a unos ladrones y eliminó cualquier evidencia incriminatoria, incluyendo su ropa y a su madrastra, quien era testigo de sus crímenes. Además, secuestró un total de 8 personas, vistiéndolas como las hermanas Love con una precisión inquietante para mantener la fidelidad al estilo de la serie. También se disfrazó como las hermanas para ocultar su identidad y acosó al protagonista desde la distancia, llevándolo a un estado de paranoia constante. Su arsenal incluye una navaja y un bate de béisbol, herramientas que utiliza con gran eficacia en sus ataques. En cuanto a debilidades, aunque su inteligencia le permite elaborar planes, no siempre le salen como espera. En varias ocasiones, los oficiales dudaron de su versión de los hechos, y algunos de sus enemigos lograron atacarla desprevenida. Muy bien, dichas las capacidades de ambos contrincantes, vamos a determinar quién sería el ganador en una hipotética batalla, yendo punto por punto. Fuerza, considerando las hazañas de ambos, tal vez Lamy destaque un poco más en el ámbito de realizar hazañas con sus propias manos, pues ya demostró librarse del agarre de un adulto, y más adelante poder abrir puertas cerradas de solo una patada. No obstante, la mayoría de sus hazañas, por no decir casi todas, palidecen en cierto grado a comparación de las demostraciones físicas de R216. Hagamos la comparación simple, mientras que Lamy como mucho dejaba inconsciente a personas de un golpe con su bate, Ed directamente las mataba, no solo utilizando un bate, sino que también lograba hacerlo utilizando una tabla de madera, y eso sin contar que tiene otras hazañas, como destripar y despellejar a sus víctimas. Aunque siendo sincero, la diferencia acá no sería tan grande realmente, de hecho creo que hasta sería el apartado donde ambos están más igualados, pero aún así el 216 se lleva el primer apartado a mencionar. En resistencia y durabilidad, con las fichas mostradas, ya se puede intuir quién sobresale en este apartado, pero vamos a explicarlo en detalle. Si bien Ed ha soportado golpes severos, como un ataque triple con un tubo de metal, un martillo y un bate de béisbol en todo su cuerpo, su resistencia es impresionante hasta cierto punto. Sin embargo, el problema radica en que Lamy ha soportado un castigo aún mayor.
desde recibir una mordida, golpes brutales y una herida de bala en la pierna, hasta sobrevivir a un ataque que le provocó una fractura craneal, logrando escapar de los oficiales a pesar de estar gravemente herida. La diferencia clave entre ambos es que, mientras Ed no sobrevivió a su fractura, Lamy logró resistir con múltiples heridas y continuar su camino. En cuanto a durabilidad, aunque podría considerarse un empate, Lamy destaca por su capacidad de aguantar el desangrado, algo que Ed no demostró en ningún momento. Por ello, Lamy se lleva este punto con justicia. Ya en velocidad es otra cosa, Lamy vuelve a ganar, pero sin ser una diferencia tan abismal. Sé que sonará raro teniendo en cuenta que en este apartado el 216 no demostró una bosta, a diferencia de Susie, la cual tiene una que otra hazaña buena. El problema es que Lamy no posee una hazaña que nos haga pensar que basuria a Ed en este punto, puesto a que por lógica doble de 216 tendría la velocidad de un humano normal, y teniendo en cuenta que Susie mayormente atacaba a sus víctimas tomándolas desprevenidas, nos deja en claro que tendría problemas en una pelea, incluso contra el 216 que no demostró nada. Aún así, Lamy se lleva este apartado, pero igual quería aclarar eso. En inteligencia, este apartado podría considerarse un empate en un principio, ya que ambos personajes destacan en el secuestro de personas sin ser detectados, el manejo de armas y la creación de disfraces para sus víctimas, aunque de manera rudimentaria, como el uso de pintura para el cabello. A primera vista, se podría pensar que Lamy tiene más experiencia, dado que secuestró un total de 8 personas con éxito, incluyendo a Gonzalo, y logró recrear la casa de The Long House, lo cual, aunque parezca un detalle secundario, demuestra su nivel de planificación. Sin embargo, su mayor problema radica en su falta de precisión en la ejecución, ya que sus mentiras ante los oficiales fueron puestas en duda, y dejó varias pistas que generaron sospechas en su contra. Por otro lado, Ed no tiene ese problema, y su mayor ventaja es que sus pistas son extremadamente difíciles de descifrar, al punto de que solo un reducido grupo de personas fue capaz de resolverlas. Incluso el protagonista necesitó meses de investigación y mucho material para superar su mayor trampa, lo que demuestra que Ed posee una inteligencia superior en términos de estrategia y ocultamiento. En cuanto al combate cuerpo a cuerpo, ninguno de los dos demuestra habilidades destacables, algo que se hace evidente en sus enfrentamientos. Pero como diría Russell, eso lo veremos en el apartado del armamento. El apartado de armamento también está algo igual, sé que Doble tiene una pistola, pero al menos para este versus no la vamos a tomar en cuenta, por lo que el tema del armamento es algo más difícil de resolver. Por armas tal vez se lo lleve Lamy, ya que aparte de la navaja, posee un bate de béisbol, algo mucho más mortal que una tabla de madera, así que tal vez solo por eso Lamy se lleve el apartado, aunque de esto vamos a hablar más adelante. Ahora sí, narrada la comparativa apartado por apartado, el ganador es Ed 216. A pesar de tener una resistencia y durabilidad bastante buena, Lamy carece de algunos aspectos importantes. Primero que nada, la fuerza de Ed 216 es ligeramente superior, pero bastante elevada para superar la durabilidad de Susie, quizás no llegue a superar la resistencia de esta misma, pero sí su durabilidad, y este es un factor bastante importante para el versus, teniendo en cuenta que hasta Gonzalo, el cual era un random, pudo dejar fuera de combate a Lamy dándole de batazos. Ahora nomás háganse una idea de lo que le podría hacer 216 a Susie, sabiendo que el fan de Ed podía matar a humanos normales a puros golpes con una arma de potencia inferior, dejar inconsciente a Susie no sería una tarea tan difícil para él. Ahora en la parte donde me rompo la cabeza, la velocidad de Susie, mega superior a la E216 no le ayudaría, o mínimo no en un combate directo contra él, ya que ella se limita a ataques sorpresas. En todo caso, la resistencia de E216 lo respaldan, en el caso de recibir un golpe o corte de la navaja de Lamy o su bate de béisbol. De la inteligencia directamente ni hablamos, porque estos Kidles no han demostrado una inteligencia sobresaliente en cuanto a combates, sí en el secuestro de personas y eso, pero en cuanto a inteligencia de pelea estos dos no demuestran un choto. De lo que sí vamos a hablar es del armamento. ¿Recuerdan que en la comparativa Lamy ganó en el apartado de armamento? Pues algo que le digo es que si bien acá Lamy gana por tener mejores armas para el combate, la cosa cambia si hablamos de la habilidad que tiene cada uno con su equipamiento, y en este caso E216 demostró hacer lo que se le daba la gana con sus víctimas usando su cuchillo, desde abrirles el cuerpo para sacarle los intestinos o rebanarles la piel, además de asesinar a sus mismas víctimas con la tabla de madera, hazaña que mencioné como 700 veces, mientras que Lamy como muchísimo podía dejar inconsciente a personas con su bate,
y con su navaja pues no demostró un choto, pero con armas similares como unas tijeras, solo demostró clavárselas en el pecho a una de sus compañeras, cosas que la verdad se quedan muy corto ante la bestia que es Double D. Simplemente les dejo una escena imaginaria de él llegando a acertarle unos cuantos golpes con su tabla de madera a Lamy, o logrando atacarla con su cuchillo. Prácticamente se la podría joder fácil de esa forma. Así que, por tener una fuerza que le darían protagonismo a lo largo del enfrentamiento, y un mejor uso de su equipamiento, el ganador es Ed 216. Espero que les haya gustado. Hater ya se va despidiendo, fue un verdadero honor tenerte aquí, aunque por favor lárgate antes de que Rosa me aparezca a matarme, a mí y a Rodolfo. Bien, hasta el fin tuve una colaboración que siempre he querido durante años, y bueno, fue un gusto estar en este video, y le mando un saludo si algún compa mío de Discord me ve desde los servers piolas y los barrios bajos, y chao. Iré a hacer peticiones en que cancelen Pumpkin Night, y cuídense de Rosa Mese, aún se fue de su sótano, y de paso créditos al dibujante Alanat quien hizo el dibujo de Lamy contra él, y varios dibujos donde la retratan bien. Bueno, ahora sí, chao feos. Bueno putos, nos vemos en la próxima, bye.